En el episodio anterior contemplamos un misterio profundo, que Dios participó de carne y sangre, que entró en nuestra humanidad y que gustó la muerte por todos, como dice Hebreos, para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Así que no fue un símbolo, no fue una metáfora espiritual, fue una intervención divina dentro de la historia humana. Y hoy vamos a avanzar un paso más profundo, porque Cristo no vino solamente a morir, vino porque existía una guerra antigua, una fractura espiritual, un conflicto que comenzó en el Edén. Después de la caída, cuando todo parecía perdido, Dios habló a la serpiente y pronunció una promesa que atravesaría los siglos. Dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza del enemigo, aunque sería herida en el proceso, según nos muestra Génesis 3:15. Ahí nació la esperanza, no una religión, una promesa viva. Desde ese momento, la historia humana quedó marcada por la expectativa de un descendiente, un mediador, alguien que restauraría la relación rota entre el cielo y la tierra. Siglos después, esa promesa comenzó a tomar forma cuando Jacob, al bendecir a sus hijos, declaró algo que resonaría proféticamente a través de toda la Escritura. Génesis 49:10 nos muestra allí la Escritura que el cetro no sería quitado de Judá, hasta que venga aquel a quien pertenece el gobierno. Así que la simiente prometida ahora tenía una línea, un linaje, una dirección histórica. Los profetas ampliaron en esa esperanza. En Números 24:17 se habla de una estrella que saldría de Jacob. En segundo libro de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 13 se habla de un descendiente cuyo reino sería eterno. Miqueas capítulo 5 versículo 2 muestra a un gobernante que nacería en Belén. Y siglos después, Apocalipsis capítulo 5 versículo 5, el cielo mismo anunciaría que el león de la tribu de Judá había llegado. Entonces Isaías contempla algo aún más asombroso. Habla de un niño, pero también de un Dios fuerte, de alguien nacido pero eterno. Así que Isaías 9:6 declara y dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará, y dentro de sus descripciones sublimes, príncipe de paz. Isaías 7:14 también nos lo muestra como Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí no estamos frente a un simple líder espiritual, estamos frente a Dios entrando en la historia humana. Como dice Juan, allí en capítulo 1, versículo 14 de su Evangelio, el Verbo se hizo carne. Y Pablo lo afirma en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando expresa y dice que Dios fue manifestado en carne. Y lo afirma en Colosenses capítulo 2, versículo 9, cuando dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que el campeón prometido desde el Edén ahora caminaba entre los hombres. Pero la humanidad vivió bajo la influencia de un sistema espiritual que mantenía esclavitud y acusación. Jesús habló del príncipe de este mundo en Juan capítulo 12, versículo 31, mostrando que la batalla era invisible, profunda, pero también espiritual. Y aquí aparece una sombra profética poderosa, la historia de David y Goliat. Había un pueblo paralizado, un enemigo imposible y un joven pastor que sale como representante. La piedra golpea la cabeza del gigante y la victoria obtenida por uno es disfrutada por todos. Era una figura profética, porque siglos después, otro descendiente de Judá, otro pastor, otro campeón saldría a enfrentar al verdadero enemigo. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, cumplía la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Porque Mateo dice que esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, allí en su Evangelio, capítulo 21, versículo 4 y 5, nos muestra esto.
Así que el asno representa misión de paz, no conquista militar. Y Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 41, registra algo conmovedor y muestra que Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén. Así que el príncipe de paz entraba sabiendo que su trono sería una cruz. Y allí en la cruz ocurrió la batalla final. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 20, que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Pedro lo afirma en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, y dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Pablo expresa algo maravilloso en Colosenses 2:15 y dice que despojó a los poderes espirituales exhibiéndolos públicamente. Así que la herida fue real, pero la victoria fue absoluta. Isaías lo había dicho siglo antes, allí en el capítulo 53, versículo 5 de su libro, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí entendemos algo esencial. La paz que Cristo trae no es ausencia de problemas, es reconciliación con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos muestra que somos justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Efesios 2:14 nos habla de que Él es nuestra paz. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús mismo nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero resalta algo maravilloso y dice, pero confiad. Así que después de su resurrección, según Hechos 5:31, la Biblia nos muestra que Jesús fue exaltado como príncipe y salvador. En Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 nos muestra que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos muestra que vive siempre para interceder por nosotros. Por eso, aún hoy dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, y promete paz, porque lo expresó Juan en su Evangelio capítulo 14, versículo 27, las palabras de Jesús que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero es aquí donde surge una pregunta profunda. Si venció, si derrotó al enemigo, entonces ¿por qué primero fue llamado príncipe y no rey? Y aquí no hay un detalle menor, hay una revelación de tiempos. En el lenguaje bíblico, un rey establece dominio visible, ejecuta juicio y gobierna públicamente. Un rey se manifestaba cuando el tiempo del reino había llegado en su expresión plena, porque un príncipe en el plan redentivo de Dios no viene a ocupar el trono, viene a preparar el reino. Así que el príncipe representa la autoridad del trono, pero su misión es preparar, reconciliar, mediar y restaurar. Por eso Isaías capítulo 9 versículo 6 lo llama príncipe de paz y no rey en su primer advenimiento. Cristo vino primero como mediador, como lo dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hebreos capítulo 8 versículo 6 lo presenta como mediador de un mejor pacto. En su primera manifestación no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, como declara entonces allí Juan en el capítulo 3 versículo 17 de su Evangelio. No vino a ejecutar juicio final, vino a ofrecer reconciliación. No vino a imponer justicia por espada, vino a establecer paz por sacrificio. Cuando habló ante Pilato, entonces Juan registra unas palabras en su Evangelio en el capítulo 18, versículo 36. Y Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Y no dijo esas palabras porque no fuera rey, sino porque primero debía reconciliar antes de reinar visiblemente. O sea que estaba revelando el tiempo de su misión. Primero debía actuar como príncipe, interceder, restaurar, redimir. Pero la Escritura anuncia un segundo momento, un segundo tiempo.
Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, lo ve entonces al Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, describe la otra escena y dice que vio el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí ya no aparece montado en un asno. Aquí aparece sobre un caballo blanco. Ya no está entrando a Jerusalén llorando, está descendiendo en gloria. Ya no viene como mediador, viene ahora como juez. Ya no ofrece reconciliación, sino que ahora ejecuta justicia. Ese es el segundo tiempo de su manifestación. O sea que primero es príncipe, mediador, cordero, pero después es rey, es juez y es león. En la primera venida llevó una corona de espinas, pero en la segunda lleva muchas coronas según Apocalipsis 19:12. En la primera fue juzgado por los hombres, en la segunda juzgará a las naciones. Por eso no hay contradicción en los títulos, hay progresión en la revelación. Hoy vivimos en el tiempo del príncipe que ofrece paz, pero la historia está avanzando hacia la manifestación del rey que establecerá justicia definitiva. Y entender esta diferencia cambia nuestra perspectiva espiritual, porque estamos bajo gracia, pero caminando hacia el reino manifestado, porque el príncipe se manifestará plenamente como rey. Así que desde el Edén, pasando por la profecía de Judá, la revelación de Isaías, la figura de David, la cruz, la resurrección y la futura manifestación del reino, vemos una sola historia, una simiente prometida, un mediador enviado, un príncipe que reconcilia y un rey que reinará para siempre. Así que el príncipe de paz sigue llamando hoy, sigue restaurando vidas, sigue reconciliando corazones, sigue ofreciendo descanso al alma cansada. Pero el día viene cuando el mediador regresará como Rey de Reyes y la paz que comenzó en el corazón se manifestará en toda la creación, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Así que en el próximo episodio continuaremos profundizando la revelación de Cristo para seguir descubriendo el misterio glorioso de aquel que fue prometido desde el principio, manifestado en la historia y exaltado por la eternidad. No te desconectes de Cristología Sistemática, porque cuanto más contemplamos a Cristo, más entendemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Bendiciones para todos.